Hace 5 minutos atrás, alguien me está tratando de convencer de sacrificios humanos. Esto es una alerta de fraude total. Gente que cree en sacrificios humanos, cuando la Biblia hebrea prohíbe sacrificios humanos. Nadie muere por los pecados del otro. Eso se encuentra en Deuteronomio 24:16. Nadie muere por los pecados del otro. Mi amigo Jeremías y yo estamos sorprendidos que esta persona tratando de convencernos de creer una midrash, una parábola, que habla de las cenizas de Isaac. Pero si uno lee la Biblia hebrea, Isaac salió caminando con su papá. Pero esta persona, por su idolatría de Roma, quieren que caigamos por una midrash en vez de decir lo que la Biblia dice. Nadie muere por los pecados del otro. Es bien claro. Pero esta gente ama su idolatría más que lo que dice la Biblia. Así que te voy a presentar 53 puntos bíblicos de por qué Dios está en contra de sacrificios humanos. Los paganos hacían eso para comenzar. Hacían sacrificios humanos. La Biblia hebrea prohíbe sacrificios humanos. Así que no sé lo que estas personas están tratando. Solo para justificar a Jesús, a Yeshua, que murió por su propio pecado, un acto terrorista en el templo, y después se convirtió en un sacrificio humano perfecto, que no tiene sentido bíblico, inteligencia bíblica. Nadie muere por los pecados del otro, que parece que es muy difícil entender para gente que ama idolatría, doctrina, teología, y están en contra de la Biblia. De nuevo, Deuteronomio 24:16, nadie muere por los pecados del otro. Así que no hay mucho que negociar ahí. Pero sí, vamos a aprender 53 puntos esenciales que la Biblia dice que nadie muere por los pecados del otro. Aprendamos un poquito. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Mi amigo Jeremías y yo estamos conversando. Este muchacho viene a tratar de convencernos que la ceniza de Isaac fue un evento real. Y por ende tenemos que creer en sacrificios humanos. De nuevo, el libro de Génesis habla que Abraham llevó a Isaac al altar. Dios lo estaba probando. Pero al fin de la historia, Isaac y Abraham salieron caminando del evento. Dios estaba probando la fe de Abraham. No era un sacrificio humano, porque Dios prohíbe sacrificios humanos. Así que esta persona, es que tú tenés que creer en esta parábola. No, no tengo que creer en una parábola. ¿Tú no crees en los sabios de Israel? Sí creo en los sabios de Israel, pero la Biblia hebrea te dice que Isaac y Abraham salieron caminando de tal evento. Así que una parábola que es bonita, una midrash, no tiene que haber pasado. Tiene un punto, una parábola, pero no tuvo que haber pasado. Pero lo que dice la Biblia para él no importa porque tiene su doctrina, su teología. Así que vamos a aprender 53 puntos esenciales de por qué Dios odia sacrificios humanos. Punto número 1. La vida de un ser humano es sagrada. Te dice la Biblia que por sus mandamientos nosotros vivimos. Dios hizo al ser humano a la imagen y semejanza de él. Así que sacrificios humanos no tienen fundamento bíblico. Obviamente, sacrificios humanos contradicen los principios fundamentales de respetar al otro ser humano. De nuevo, todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La idea de sacrificio humano es contrario. Los paganos, los idólatras hacían esos sacrificios humanos, pero la Biblia hebrea los prohíbe. Tenemos obviamente prohibición en la Biblia hebrea de sacrificios humanos en la Torá, en el Pentateuco. Dios no cambia. Sacrificios humanos, de acuerdo a la Biblia hebrea, son una abominación detestable para Hashem. Así que no. Yeshua murió colgado por su propio pecado. Él hizo un ataque terrorista al templo y te dice la Biblia hebrea, maldito el que muere colgado. Y ese fue el pago por su ataque terrorista al templo. Aparte que violó Shabbat, es una persona bastante pecador, una persona con problemas mentales. Su misma familia lo andaba buscando por problemas mentales. Y obviamente su acto final se ganó los clavos. Un acto terrorista en el templo, en el santo templo, la casa de oración para todas las naciones. Se fue al templo, latigó gente, destruyó negocios, que era para ayudar a la gente de las naciones a servir al Eterno en el templo. Pero también Jesús odiaba a los gentiles, los llamaba perros y puercos, que la Biblia hebrea eso prohíbe, regreso, que los seres humanos están hechos a la imagen y semejanza de Dios. No tenemos permiso de insultarlos
porque sí, no. Obviamente los sacrificios humanos están asociados con rituales paganos, idólatras. Así que la Biblia está en contra de todo eso, todo lo pagano, todo lo idólatra. Ok. Sacrificios humanos violan el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y también obviamente viola el mandamiento de amar al ser humano, a tu hermano. No puedes sacrificar a nadie, es tontería. Dios prohibió. Dios ordenó en la Biblia sacrificios de animales. Eso lo ordenó el Eterno. La sabiduría de Dios. Este mandamiento se llama un jukim plural, que significa estatutos que Dios no te explica. Tú tienes que hacerlo porque Dios lo ordenó. Inclusive en el reino mesiánico, Ezequiel 43, 44, 45, vemos que todos los sacrificios regresan. Inclusive el Mesías y sus hijos, porque el Mesías va a casarse y va a tener hijos. Él y sus hijos van a llevar sacrificios al templo por pecado, porque la Biblia hebrea no cambia. Eso fue escrito en la Torá, en el Pentateuco, y va a continuar en la era mesiánica, porque Dios no cambia. Así que eso va a continuar por siempre y para siempre, porque el templo, la casa de oración para todas las naciones, es por siempre y para siempre. La Biblia cristiana descuenta el templo. La Biblia hebrea tiene el templo por siempre y para siempre. Te habla que el Nuevo Jerusalén no tiene templo, o sea, una contradicción de la Biblia hebrea. Total. Te dice que todo el mundo va a ir al santo templo para adorar al Creador y aprender las palabras del rabino del mundo, que no muere por los pecados del otro, o no es un Dios encarnado, porque eso es mitología. Él es el rabino del mundo, como Moisés. Ok. Obviamente, sacrificios humanos perpetúan ciclos de violencia y opresión en sociedades. Por ejemplo, en México te mataban a cientos de miles de personas para sacrificios humanos, porque tenían que apaciguar un Dios que estaba enojado contra ellos. Hubo un temblor, un volcán estalló, entonces mataban gente para apaciguar un Dios enojado. Cuando la Biblia hebrea, la palabra corbán, que se traduce en la Biblia cristiana como sacrificio, significa método de acercamiento, no sacrificio. Sacrificio es apaciguar un Dios enojado, dando algo que te cuesta para apaciguar a este Dios enojado. La palabra corbán significa método de acercamiento. Yo pequé, me alejé de Dios, ahora quiero acercarme a Dios. Bastante diferente, así que el sacrificio humano te alejaría mucho más de Dios, porque va contra los principios bíblicos. Ok. Obviamente, sacrificios humanos demuestran falta de confianza en la provisión, la mano de Dios, la salvación de Dios. Dios no permite sacrificio humano, está contrario a la Biblia. El Eterno es el Salvador. Se lo dice por todas partes en la Biblia hebrea. Antes de mí, después de mí, no hay otro Dios. El Eterno es el Salvador. Así que ponen un acento en la idolatría, en su idolatría, en el ídolo de Roma. Un Dios encarnado que hay una idea mitológica, no bíblica. Dios desea compasión. Dios es todo compasión. Así que ofrendas humanas sería totalmente opuesto a su compasión. No, en su justicia, porque Dios prohíbe sacrificios humanos. Llevar un sacrificio humano sería contra su justicia. Obviamente, tal práctica demuestra falta de entender la gracia de Dios, la naturaleza de la gracia de Dios. Salmo 130, que con él hay abundante perdón para poder temerle. Isaías dice, negociemos juntos, si tus pecados están rojitos como la sangre, se pueden convertir blancos como la nieve, y tus pecados van a estar tan lejos como el este está al oeste una vez que te perdona. La gente de Nínive fue perdonada sin sacrificios. Lo que el Eterno quiere es tu corazón arrepentido. Inclusive si tú vas al templo con un sacrificio increíble, carísimo, lo más caro, y no tenías un corazón arrepentido, de nada valía. Perdiste tu tiempo. Así que Dios veía el corazón. Llevabas con un corazón arrepentido, Dios te perdona. Obviamente no tenemos templo hoy, pero Abraham tampoco tenía templo. Dios lo perdonó sin templo. Por 4000 años no necesitamos a Jesús. De repente viene este ídolo Roma que no cumplió una profecía mesiánica por ser producto de adulterio. Ahora necesitamos creer en él. Nadie por 4000 años necesitaba a este hijo de adulterio.
el ídolo de Roma, el falso Mesías. Jesús es el falso Mesías. Dios lo permitió primero para darte libre albedrío. Él hacía milagros y maravillas, como dice Deuteronomio 13, y te desvía del camino del uno, sacrificio humano. Ese es el falso profeta con ojito en las manos de Zacarías 13, verso 6. Falso profeta, te lo dice el texto. Este es el cacho de Roma, que es el cacho José, que viene a robarse la gloria de Dios, perseguir al pueblo de Israel, cambiar la ley de Moisés a la ley de Cristo y cambiar el calendario bíblico. Eso lo hizo Jesús, sus seguidores, el ídolo de Roma. Y Jesús murió por su propio pecado, un acto terrorista, no murió por tus pecados. Así que la idea de un sacrificio humano sería contrario, obviamente sería un acto pecaminoso, no sería un acto de sacrificio, haciendo todos los sacrificios necesarios, cuando vemos que obviamente en la era mesiánica hay sacrificios de regreso. Los idólatras de Roma, que aman su literatura, el Nuevo Testamento, se les devorona el cerebro, les da derrame cerebral cuando leen Ezequiel 40 hasta el final, y tienen que inventarse toda clase de locura para tratar de desprestigiar los profetas de Israel por la Biblia cristiana. Todos los sacrificios regresan. Ezequiel 43, 44, 45. Los cristianos, no, ese es el anticristo, no puede ser, es que no, mi doctrina me duele. Amantes de la idolatría más que amantes de Dios, ese es el problema. Así que sacrificios humanos explotan a la sociedad que tiene menos privilegios. Eso es lo que pasó en México. Sacrificaban a sus enemigos. ¿Por qué no sacrifican a sus hijos? ¿Me entienden? Pero aunque inclusive tenemos la historia de la Biblia hebrea que sacrificaban a sus hijos también. Los cananitas hacían eso. Así que no, sacrificio humano. Pero generalmente atacan a los marginalizados, la gente que no puede, pero también la gente que no se puede defender y obviamente la gente engañada. Es triste, hay gente que se engaña, hay gente que me dice, pero mira cuánta gente ha creído en Jesús. El movimiento cristiano creció por la violencia de Jesús, su enseñanza. Billones de personas murieron en el nombre de Jesús, mucho más que Islam. La gente se olvida, inquisiciones, cruzadas, holocausto. Pero también hay gente que muere de su propio corazón por idolatría, porque siempre ha pasado así. Los primeros seguidores de Islam eran judíos. Mucha gente muere por otros cultos. Jim Jones, que era un culto famoso, murieron siguiendo un falso profeta. Así que no es nada nuevo. Gente muere por mentiras. Realmente la historia de la Biblia cristiana no son confiables porque no tienen valor histórico, así que no podemos contarlas. La Biblia cristiana fue escrito 100 años, 200 años, 300 años más tarde de la historia de la Biblia cristiana. Así que no, de la historia del movimiento cristiano, quiero decir. Ok. Así que sacrificio humano demuestra falta de fe en la habilidad de Dios de poder salvar a su gente. Así que tienen que traer sacrificio humano. Sacrificio humano perpetúa ceguedad espiritual en el corazón de los seguidores de la idolatría. Porque obviamente tienen que poner su fe en otra parte del Creador. Un Dios encarnado que muere por los pecados del otro. Dios no muere, así que suelten eso. Dios es uno. Aparte de él no hay otro, así que Dios encarnado, Trinidad, no tiene sentido. Así que sacrificando seres humanos deshonra la memoria de aquella gente que ha muerto viviendo la Torah de Hashem. Es una idea total diferente. Como dije, 4000 años, nadie creía en Jesús. De repente viene este falso Mesías, ahora eres salvo solo creyendo en esta idolatría de este individuo que no cumplió una profecía mesiánica. Por favor. El Eterno condena a aquellos que practican tal abominación. Sacrificio humano es prohibido. Así que sacrificio humano está, su raíz tiene que ver con personas egoístas que están tratando de llevar a otros a la idolatría. Eso es lo que pasa también. Obviamente esto te lleva a una degradación de la sociedad y un desgaste de sociedad. La sociedad corrupta. Sacrificios humanos, por favor. El Eterno
perdona y trae la redención. No necesitamos sacrificios humanos. De nuevo, como dije en Isaías, que te dice, negociemos juntos. Si tus pecados están rojitos como la sangre, se pueden convertir blancos como la nieve. Salmo 130. Desde las profundidades te estoy llamando. Está diciendo la mugre y la idolatría. Y entonces dice que con él abundante perdón para poder temerle. Así que el Eterno tiene abundante perdón para poder perdonarte. Obviamente, sacrificios humanos fallan en entender un renuevo espiritual total. Hashem, te amo, disculpa, pequé. En vez de decir, los idólatras dicen, no, tengo que confiar en un sacrificio humano, así que confían en otro. Tenemos los salmos, Israel, Betach Bashem, Israel, pon tu confianza en Hashem. Idolatría te pone el acento en la idolatría, no en Hashem. Obviamente, el sacrificio humano es una ofensa contra la dignidad y el valor del ser humano. Como dije, el humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, es tontería. El Eterno desea alabanza de corazón verdadero, no rituales que están en contra de la Biblia. Sacrificio humano es contra de la Biblia. Nadie muere por los pecados del otro, así que es totalmente contrario. Así que el Eterno quiere una devoción verdadera, no con idolatría. Como buscar de acercarse a Dios con un puerco en la mano muerto. Sería una abominación total. Obviamente, sacrificios humanos perpetúan un ciclo de pecado y destrucción en las comunidades. Sacrificios humanos son un pecado. Así que creer en un sacrificio humano es pecado. Un Dios que muere por ti, que me ha sorprendido esta semana, a gente que nos ha acusado de diosidio. O sea, nosotros matamos a su Dios. Mi recomendación, y lo digo con amor, si nosotros podemos matar a tu Dios, consigue otro Dios que no pueda el judío matar. Te recomiendo el Dios de Israel que no muere. Obviamente, sacrificios humanos demuestran una falta de entendimiento del poder de Dios. Dios puede perdonar. Como dije, sacrificios humanos están relacionados con prácticas paganas idólatras, no con la Biblia. Dios prohíbe sacrificios humanos. Nadie muere por los pecados del otro. Jeremías 31, que habla del nuevo pacto. Antes de eso, verso 29, te dice, nadie muere por los pecados del otro. Verso 31, entonces Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, no con la iglesia. Este nuevo pacto, el Brit Hadashah, es con Israel, te lo dice. Y va a poner su pacto, sus leyes en nuestro corazón. Y vamos a caminar en sus leyes. O sea, la era mesiánica tenemos los sacrificios en el templo de animalitos como Dios ordenó, no sacrificios humanos. Obviamente, sacrificios humanos violan la prohibición o violan el mandamiento de asesinar. Tontería total. No asesinará y de repente sacrificio humano. Obviamente, sacrificios humanos destruyen el amor incondicional de Dios. Dios te quiere mucho, no permite sacrificios humanos. Obviamente estaría violando el mandamiento de asesinar, así que no. Sacrificios humanos y aquella gente que sigue o que cree sacrificios humanos tienen ceguera espiritual. Así de simple. Obviamente, cuando una persona cree en sacrificios humanos, destruye la integridad de alabanza y devoción al Dios verdadero. Como dije, pone el acento en el sacrificio en vez de poner el acento en el perdón de Dios, que es suficiente. El perdón de Dios es suficiente, no sacrificio humano. Creer en un sacrificio humano te quita el enfoque de Dios. Así de simple. Obviamente, sacrificios humanos perpetúan la superstición que Dios no es suficiente y entonces necesita otro. No, te quita los ojos de Dios. Obviamente, sacrificando humanos disturba la idea de la raíz del pecado, la injusticia. La persona peca, Dios, voy a ti, disculpa. Cuando la persona tiene sacrificio humano, se va al sacrificio humano. De nuevo, te remueve el enfoque. Así que destruye la causa, te destruye tu visión en entender la causa del pecado. La gente pone confianza en el sacrificio en vez de poner confianza en el creador, que él tiene abundante perdón y tu arrepentimiento, porque Él murió por tus pecados. Ya no tenés responsabilidad, por decirlo así. Obviamente destruye el mensaje de reconciliación y paz
que Dios tiene contigo. Ven conmigo. Pero el sacrificio humano te destruye, te desvía de nuevo. Obviamente el sacrificio humano perpetúa el ciclo de culpa y vergüenza entre las comunidades. Él murió por tus pecados. No, Dios, Él perdona, no necesita sacrificio. Dios prohíbe sacrificio humano, así que no. Ok, sacrificando humanos te lleva a un vacío espiritual y te destruye internamente, obviamente, porque tú no viviste tu arrepentimiento verdadero porque Él murió por ti, el ídolo de Roma. Tú tenés que tomar responsabilidad. Hashem, voy a hacer un cambio interno. Discúlpame, perdóname, yo pequé. Ok. Obviamente perpetúa un ciclo de violencia, venganza en sociedades. Por eso a gente, bueno, los idólatras, Roma y también Islam, que también pertenece a Roma. Les recuerdo que Nimrod, el padre de la iglesia, Semiramis, la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, que es Islam, la Virgen Perpetua, cristianismo, y el Niño Dios, que es Tamuz. Así que perpetúa un ciclo de violencia y venganza entre sociedades, obviamente. La gente, tú mataste a mi Dios, como dije, la gente culpándome de diocidio. Y por eso muchas veces las inquisiciones cruzadas fueron por eso, porque nosotros matamos el Dios humano, el Dios encarnado de cristianismo, un Dios débil, obviamente, porque un judío lo pudo matar. Aunque ellos creen que fue un sacrificio de pecado, es tontería. Es que falta inteligencia bíblica, falta inteligencia total. Nadie muere por los pecados del otro, así de simple. Ok. Sacrificando humanos destruye el principio de compasión y compasión, piedad y compasión enseñado en la Biblia hebrea. Ok. Sacrificio humano refleja un falla de entendimiento del concepto de la gracia de Dios y perdón. Dios perdona, Él es suficiente. Lleva a degradación, destruye la dignidad humana y su valor. Por eso te controlan, te controla, y la idolatría te controla con chantaje. No cuestiones, porque este es el pecado imperdonable. Si no, te vas al infierno, te vas a perder el rapto y toda clase de chantaje para que no cuestiones su locura y su idolatría. Y te destruye. Tú te vas al infierno por no creer en su idolatría, que no tiene fundamento bíblico. De nuevo, las cenizas de Isaac no tienen valor bíblico porque Isaac salió caminando de tal acto. Así que bueno, por favor. Ok. Sacrificios humanos perpetúan un ciclo de pecado y juzgamiento. Sacrificios humanos destruyen el concepto del amor incondicional de Dios por la humanidad. Obviamente Dios ama a todo el mundo, toda la humanidad. Eres judío, no judío. Eres hijo de Dios. Dios te quiere mucho. Morenito, blanquito, chinito, gordito, flaquito, mujer, varón. Dios te quiere mucho. Eres amado de Dios, pero esta gente por su idolatría buscan cómo destruir la dignidad y el valor de las personas. De nuevo, es el chantaje. Si tú cuestionas, te vas a perder el rapto, te vas al infierno y toda clase de chantaje. No preguntes porque es el pecado imperdonable, que no tiene fundamento bíblico tampoco. No existe pecado imperdonable. El pecado más grave de la Biblia es idolatría. Primer mandamiento, los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios. Pon tu fe en el uno. Segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí. O sea, Dios encarnado fuera del marco bíblico. Así que un sacrificio humano destruye el concepto del amor incondicional por la humanidad. Refleja falta de fe en la habilidad de Dios de salvar a su gente. No es que tú tenés que creer que el sacrificio humano, pero Dios es suficiente, te lo dice la Biblia hebrea. No, tenés que creer, y por 4000 años nadie creía en Jesús y fue salvo. Viene este individuo que falló como candidato mesiánico porque era hijo de adulterio, no tiene afiliación tribal, nunca calificó como candidato mesiánico, murió por su acto terrorista, pero tenemos que creer en eso para ser salvos cuando 4000 años nadie creía en él. Por favor, piénselo, falta inteligencia. Así que esta idea de sacrificio humano refleja una falta de fe y habilidad que Dios provee para su gente salvación. Sacrificio humano perpetúa el ciclo de temor y control en la sociedad.
de nuevo, los chantajes famosos, te vas al infierno si no crees. Creer en un sacrificio humano sería contrario a la Biblia. Eso te llevaría al infierno. No, es lo opuesto total. Eso perpetúa el ciclo de control en las sociedades. Control negativo, que es un culto total. No, si tú no crees, ya no eres salvo, perdés tu salvación. El pecado imperdonable, te vas al infierno, te perdés el rapto. Todas estas locuras que no tienen fundamento bíblico. Ok. Así que sacrificio humano y creencias tales destruyen espiritualmente la sociedad y las comunidades. Viola el principio de justicia y rectitud que la Biblia nos habla. Dios es uno, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La idolatría de Roma vino a cambiar. Por eso por 4000 años no creíamos en la idolatría de Roma. Ahora tenés que creer para ser salvo. Por 4000 años nadie creía en esa idolatría. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Nuevamente destruye el principio de justicia y rectitud, que Dios no cambia. Así que sacrificio humano demuestra un desprecio a la soberanía de Dios. Dios puede. Y que la bondad de Dios, Dios te ama mucho. De nuevo te dice, vamos, rezonemos juntos. Si tus pecados tan rojitos como la sangre pueden convertirse blancos como la nieve. Por 4000 años nadie creyó en este sacrificio humano de un falso Mesías que está descrito en la Biblia hebrea como falso Mesías. Pero esta gente con sus chantajes, sus persecuciones, inquisiciones, cruzadas y toda clase de ataques, diesidio. Ay, por favor, falta inteligencia. Nadie muere por los pecados del otro. Recuerda eso siempre. Nadie muere por los pecados del otro. El Mesías de Israel, el rabino del mundo, no un Dios encarnado que nunca muere por ti. Dios es suficiente. Por eso Ezequiel 43, que regresan todos los sacrificios, ya estaba escrito en la Biblia hebrea, en el Pentateuco. Dios no cambia. El Dios del Pentateuco es el Dios del reino mesiánico. Nada cambia. Vamos a la era mesiánica, regreso al jardín del Edén. Fantástico. Sin idolatría. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.